Bueno, mis amados, nos gozamos. ¿En quién? En Cristo. En el Señor, en Cristo. Amén. Y leíamos en la primera epístola a la iglesia, a los de Corinto. Primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Como que tiene sueño. En esta primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 15, en la Reina Valera de 1960, ¿qué título tiene, mis amados? Proclamando a quién? A Cristo crucificado. Tremendo, proclamando a Cristo crucificado. Y hay que leerlo desde el texto y desde el contexto, porque algunos dirán, pero está proclamando a un Cristo derrotado, a un Cristo crucificado, no a un Cristo resucitado, sino crucificado. Pues eso es en los ojos naturales. Pero Pablo va a explicar que hace referencia a una victoria sobre la muerte espiritual y sobre la muerte física. Una muerte en la cual venció el pecado. Cristo venció el pecado. Amén. Amén. Muchos ya han sido crucificados, incluso por tradición. Algunas personas en Semana Santa se crucifican en Filipinas y en un lugar del departamento del Atlántico, en Baranoa y en otras partes. Pero porque esas personas hagan eso, no van a vencer sobre el pecado. Solamente Cristo, como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Cristo. Y el título de la disertación es: la fe cristiana se basa en el poder de Dios. La fe suya, la fe mía, como hijos e hijas de Dios, tiene una base. Y la base y el fundamento es el poder de Dios. Y encontramos, mis amados, que el apóstol Pablo nos habla de esa fe. Una fe no basada en las circunstancias, no basada en ritualismos religiosos o espirituales, en ninguna manera. Ni tampoco basados en una formación, aunque bíblica, pero no bíblica vivenciada, sino como una clase religiosa, una clase de religión, una catequesis. No es una palabra vivenciada que se hace carne en nuestras vidas, Y por eso Pablo va a decir: la fe cristiana se basa en el poder. Ahora, ese poder no es solamente una capacidad para hacer algo, no, en el Dios que tiene todo el poder. Por eso cuando la iglesia se reúne, por eso cuando usted busca a Dios en oración, suceden cosas. Cosas maravillosas. Como dice la alabanza, Cosas maravillosas. maravillosa, hay sanidad, hay liberación. Liberación. Se siente la presencia Se de siente el Dios. poder de Dios. ¿Sí? Usted no puede pensar que cuando usted se congrega como iglesia es lo mismo de lo mismo, no. O cuando usted se acerca a Dios en oración o abre el libro de los libros, la Biblia, esta me dice lo mismo, no. Suceden cosas en usted, en el mundo espiritual suceden cosas. Y por eso el Señor nos da discernimiento para identificar lo que Él en algún momento está haciendo o quiere hacer. Amén. Amén. Y ahora no solamente frente a esto el poder de Dios, y también y no en la sabiduría o el talento para hablar del ser humano, no de la elocuencia.
el de tener una buena hermenéutica, o tener solamente una buena exégesis, o tener, en fin, es bueno aplicar la homilética, el arte de exponer un mensaje expositivo o temático. Porque si usted se pone a meditar, meditemos y recordemos de qué manera Dios utilizó, antes de utilizar a los apóstoles, cómo utilizaba a los profetas. A cada uno de ellos los utilizó de manera igual o diferente. Diferente, pero el mensaje ¿de quién era? ¿Era de ellos o de Dios? Igual. En el caso de los 12 apóstoles, y metamos ahí al caballero que traidor y ladrón, ¿no? Porque él también, los 12. Y de los 12, los 70. Y de los 70 luego Pablo va a hablar en 1 Corintios, capítulo 15, que 500, que eran testigos. Cada uno de ellos, Dios los utilizó de manera diferente. Y por eso nuestra seguridad está en que lo que usted imparta sea palabra ¿de quién? De Dios. De Dios. Hubo momentos en los cuales Jesús dio mensajes expositivos y extensos. El sermón ¿de dónde? Del monte. O el de las bienaventuranzas. Imagínate, empieza en Mateo capítulo 5, sigue a Mateo capítulo 6 y termina en Mateo capítulo 7. Y son capítulos extensos. Y algunos utilizan ese mensaje para hablar de que ese es la base de la vida cristiana y de la vida aquí en la tierra como cristianos. Pero más, la Biblia en general nos enseña como hijos e hijas de Dios cómo debe ser nuestro andar. Y vemos que Jesús muchas veces estuvo de pie. Y a veces dice la Escritura, y se sentó. ¿A qué? A enseñar, a predicar. ¿Sí? Pero la homilética va a decir, no, si usted va a predicar no se puede salir de la tribu. No puede hacer esto. Y esto no es malo, mi amado, no es malo. Pero usted no puede quedarse encarcelado, sea su personalidad encaminada por lo que el Espíritu Santo y la palabra de Dios lo quiere usar. ¿Se acuerdan cuando David, ¿sí?, dijo, yo iré tras ese filisteo incircunciso? ¿Y qué hizo Saúl? Lo quiso vestir del testimonio de él, de la armadura de él. Sí, y Pablo va a decir, ser imitadores de mí, pero no se queda con él, sino de Cristo. Debemos imitar a nuestros hermanos en las cosas buenas, pero no sea una extensión. Una extensión, ¿qué quiere decir? Usted moldeado imitando a ese hermano, a esa hermana. Ministerialmente, cuando Dios llama a una persona, y a todos Dios nos ha llamado, es, Señor, aquí estoy, úsame como tú has dispuesto. Somos vasijas en tus manos. Y aunque vasijas parecidas, cada una es diferente. Cada una es diferente. Y hay vasijas que Dios las utiliza que son grandes. Y hay otras que son medianas, otras pequeñas. Pero todas son hechas por el mismo ¿qué? Alfarero. Miremos a los hermanos para dar gloria. Gloria a Dios como Dios utiliza a mi hermana, a mi hermano en el cántaro, en el mensaje. Pero no para que ellos sean como usted, no, que sean como Cristo. Dios los guarde de usted pensar como muchos de esos predicadores. Sí, y ellos darán cuenta de Dios. Mis amados, frente a esto, vemos eso. Sí, no podemos basarnos en la sabiduría, en la cual humana y terrenal. El apóstol Pablo explica que al predicar el mensaje de Jesucristo, debe basarse en 4 fundamentos. Usted puede encontrar otros más. Primero, sencillez. ¿Cuál es el primero? La sencillez. Segundo, el centro de todo es Cristo.
La primera es la sencillez, la segunda, el centro es Cristo. Tercero, mostrar nuestra condición de debilidad, nuestra debilidad. Sí, es bueno cuando uno predica testificar, pero a veces usted cuando predica o cuando testifica o su vida cristiana parece que utilizara no la armadura de Cristo, sino una armadura como yo nunca me enfermo, yo nunca le he fallado a Dios. Acuérdense que los nunca solamente se aplica a Dios. Y cuando Jesús dijo que el que esté limpio lance la primera ¿qué? Piedra. Dios nos guarde, mi amado. Sí, y a veces vemos a esos hermanos y nos gozamos, pero los vemos así como inalcanzables, ¿no? Sí. Y vemos a Jesús diciéndole a los discípulos, dejad que los niños y no se los... Eso quiere decir que aparte de los niños, a todos Él recibía. Y los discípulos y los apóstoles no querían que los niños y el Señor reciba a todos. ¿Conoce personas así? No, tenemos que ser cercanos, mi amado. Cercanos. Y vemos mostrar debilidad, mostrar. Y el cuarto es el poder de Dios, dinamis, el poder de Dios. Entonces, rápidamente, mis amados, encontramos en el versículo 1 del capítulo 2 de 1 Corintios, sencillez. Nos dice el versículo 1, rápidamente dice, ¿quién lo puede leer, por favor? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui por excelencia de palabras, pero de sabiduría. De sabiduría. Imagínense, Pablo era lo que equivalía a un gran magistrado, abogado, era fariseo. Pero él no llegaba como fariseo, no, si hubiera llegado como fariseo, entonces todavía no se había convertido. Porque ese fariseo, nos dice el capítulo 9 de Hechos, ¿qué hacía ese fariseo, Saulo? ¿Perseguía a quién? Ya sonó. Él va a decir las cosas viejas, todas, no algunas. Ahora, eso no quiere decir que él no tenía la formación farisaica. Y no me refiero a la hipocresía, no, el conocedor de la ley. Conocedor, y él va a decir, era irreprensible. Cuando dice irreprensible no quiere decir que él no la infringía, sino que sabía cómo podía enmendar, corregir, ¿sí? Y se acuerdan esa parábola de da Jesús del fariseo y del publicano. Ese era Saulo. ¿Qué va a ser Pablo? Y él no llegó, yo soy el de Gamaliel, era mi maestro. Él no va a venir acá, con los títulos o con las credenciales, no. Nos habla de sencillez. Pablo no buscó impresionar a los hermanos. Usted no puede impresionar a los hermanos por mucha formación o por mucha comunión que tenga con el Señor. ¿Sí? ¿Se acuerdan que muchas veces les he compartido eso de Mateo? De Mateo, los últimos capítulos, cuando Jesús estuvo orando para ya ser luego ¿qué? Apresado. Jesús le va a decir a Pedro, Jacobo y Juan, no habéis podido velar ni siquiera ¿cuánto? Una hora. Y algunos hacen doctrina de eso, mis amados, y dicen, hermanos, lo mínimo que un cristiano debe orar es una hora. Y uno dice, mi santo de Israel, si vamos a comer, entonces una hora orando para comer. Dios no quiere tiempo, quiere. Si me hago entender, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y hacen doctrina donde no hay una enseñanza así de orar. ¿Y qué dice? Orar sin Cesar. Y luego nos dice Jesús en sobre la viuda y el juez injusto, sobre la necesidad de ¿qué? De orar y no desmayar. Eso es lo que nos enseña. No quiere decir que el Señor tenga una cuota de oración. No. Albeiro, si vas a orar, te dejo una horita, no te puedes bajar de ahí. ¿Cómo haríamos? No. Tremendo, ¿no? Dios no quiere. Y sí, hay veces que usted se arrodilla o está sentada y cuando usted abre los ojos, ya está, ya. Y el desayuno ahí.
Y la esposa que ni siquiera se atreve los hijos de tocarle la puerta a uno. ¿Me hago entender? Sí. mis hermanos? Pero eso no quiere decir, hermanos, esto es para que ustedes igualmente oren para que... No. Eso es velocidad. Sí. ¿Y qué pasa si dejamos ahí la batería del carro y el carro prendido? Se desgasta. Y vemos en la vida cristiana no como el sacrificio que dice Romanos capítulo 12 versículo 1, que hemos presentado como sacrificio ¿qué? Vivo, Vivo. santo y Ese es el sacrificio, pero no el sacrificio ese, aquí mi hermano, no, hasta las rodillas tengo callos, sí, pero no necesariamente. Usted puede utilizar un cojincito, puede orar sentado, puede orar. ¿Me hago entender? Eso dejémoslo a los que practicaban penitencia y caminaban de rodillas y se colocaban piedrecitas y frijoles sin cocinar y cuanta cosa. Eso, sí, el Señor ya pagó el precio. Amén. Dios ve el corazón de los santos. Sí, La gente aparenta. así es. Aparentan, Y así eso es. que yo también entiendo que orar sin cesar es, digamos, por ejemplo, en el día usted puede orar 5 veces. Sí. 5 o 6 veces. La hora que sea. No tiene que ser escasamente. Así es. Una hora de forma, para que se defienda. Sí. Una hora constante. Sí. Yo en la mañana, a cualquier momento, quiero orar 5 o 10 minutos. Así es. sin cesar, no desmayando. Eso, y a quien dirigimos nuestra oración sin cesar estará ocupado, que también, como dice Yo Albeiro, en la casa, yo adoro al Señor cantando. sí, Yo me pongo a lavar y vemos los salmos, ¿no? Los salmos que son cantos y oraciones. Amén, mis amados. Entonces nos dice sencillez, de sencillez frente a eso. Y la segunda es el centro de todo, no de algunas cosas, de todo. No hay lugar, ¿sí?, para desplazar a quién es el centro, el cual es Cristo, es Dios. Nos dice el versículo 2. ¿Quién lo puede leer, por favor? Versículo. Léelo, mi amor. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Amén. No le gustaba ni todavía. Sí, no fue algo que él se inventó, no, él dispuso en su corazón que el centro de su vida y de los hermanos es Cristo. Es Cristo. Ahora, con todo respeto, mis amados, si Pablo dice, pues me propuse, si él se propuso, ¿qué se propuso? Dice, no saber entre vosotros cosa alguna. Hay algunos que hacen lo contrario. Así. Hacen lo contrario. Sí. Y- Tiene que Sí, saber mucho. Y no sí, sabe nada porque sí, a esta profundidad. sí, sí. Y lo voy a decir una sola vez, mis amados. Una sola vez. Hubo un hermano de una iglesia que una vez fue a mi casa con su esposa. Fueron a una consejería. Y orar por ellos. Mi esposa y yo estábamos ahí. Estaban Camilo y Josué muy niños, muy todavía pequeños. Sí, estaban, sí. Y me acuerdo que él miraba así las paredes. Miraba las paredes. Y yo trabajaba con él en el colegio y en la iglesia donde estuve ahí también apoyando esa iglesia. Y ellos tenían mi hoja de vida ministerial y mi hoja de vida profesional. Y él miraba. Y llegó un momento que sí, orábamos, hablamos, y él me dijo así, sin anestesia directamente, hermano Andrés, ¿y dónde están sus títulos? Sí, porque en la hoja de vida ministerial están, y en mi hoja de vida profesional. Y mi esposa se rió, y yo, no, mi hermano, yo las tengo ahí en un sobre de Manila, y lógico, hay unas que son grandes, se mandan a reducir, pero no, yo no soy de los que colocan esas cosas.
Sí, no las coloco. La Biblia dice que somos carta. Eso. Somos carta y de eso trata la prédica más adelante del capítulo 3. Usted es carta abierta, no escrita por usted, sino por Dios. Lo que Dios está haciendo en tu vida, en mi vida. La gente lo está observando, no como bien claro lo decía, no por aparentar, sino porque el que está en ti da testimonio de usted. Amén. Y por eso nos dice que el centro es Cristo, no me propuse. ¿Sí? Y si ahí no se trata de opacar a Cristo, es lo que ahí quiere decir Pablo. Yo no vine a opacar a Cristo. Cristo, siéntate ahí. Yo soy el que es. Cristo es mi madre. Ahora, ¿de qué manera dice ahí? Dice ahí, sino a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. Cuando dice Jesús Salvador y cuando dice Cristo o Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Pero también nos dice ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Y a este ¿qué? Crucificado. Cuando dice crucificado quiere decir lo que hizo. Llevó tu pecado y mi pecado. No solamente vino para ser salvador. De nada nos sirve tener un salvador si nos salva. De nada nos sirve tener seguridad, sí, para que no nos roben y esta no funcione. Pero Cristo no solamente Él dijo que era el Salvador, el ungido, el escogido, sino que murió en la cruz y no se quedó ahí. Pagó el precio por usted y por mí. Por eso Él es el centro. El único interés para Pablo predicar era Cristo, no mostrándose Él, sino a Cristo. Las evidencias de que Él había sido enviado era porque su mensaje era centrado en Cristo, no en Él. Y sí podemos tomar alusiones y referencias de X o Y teólogo, pero no podemos predicar desde lo predicado por otro. Tenemos que predicar desde lo que Dios le está hablando a usted para hablarle a otra persona basado en la Escritura. ¿Me hago entender, mis amados? Y tercero, mostrando su propia debilidad con humildad. Pablo nos dice en el versículo 3. ¿Qué dice en el versículo 3? ¿Quién lo puede leer, por favor? Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Muchas, ¿qué? Debilidades. Mire, humanamente, desde la antigüedad, siempre han enseñado que hay superhombres, supermujeres. Y lo vemos, ¿no? En el capítulo 6 de Génesis, ¿se acuerdan? Que nos dicen de los grandes gigantes y de los grandes, no vamos a entrar en ese tema. Y en la antigüedad se enseñaba que los débiles eran menospreciados, rechazados. Hasta el Imperio Romano, despreciados. Los griegos, los más fuertes, los más alimentados, los más sabios, los más capaces. Y el resto eran ¿qué? Ignorados, rechazados. ¿Sí? Pero en Cristo lo vil, mi hermano compartía, ¿no? Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar. Ahora, eso no quiere decir que Dios no esté interesado en personas que tienen capacidades o formación, ya sea académica o tengan talentos, sino que estos no depositen su confianza en ese talento o en esa capacidad. Porque si bien Pablo va a decir aquí que estuve con debilidades y me propuse no predicar sobre mí, sino a Cristo, Dios lo va a utilizar para llegar a reyes, a gobernantes, y de igual manera por tener la doble nacionalidad, ser romano, pero también ser del pueblo de Israel. Sí, llegar donde otro no podía llegar. Sí, y llegar a donde estaban los gentiles y predicarles en su idioma. Amén. Entonces, mis amados, mostró debilidad. Escuche esta palabra de humildad y respeto del apóstol.
él reconoce que estuvo ante ellos con temor y debilidad, sin creerse superior a los otros, a los hermanos. Y si usted lee en Hechos capítulo 18, dice que cuando estuvo en Atenas, ¿sí? Estuvo en Atenas y hubo un momento que él, viendo toda esa idolatría, viendo todas esas personas intelectualmente, filósofos, académicos preparados, tuvo temor ahí. Y luego Dios le va a hablar: no temas, sino predica, porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. Hermano, no sienta vergüenza cuando nos llegue un poco el temor, el miedo, porque esto nos lleva no a paralizarnos, que ahí es donde Pedro dice que Satanás anda como león rugiente buscando. No se trata de ese miedo o temor, sino ese que nos lleva a depender del Señor. ¿Sí? Del Señor. Señor, guíame, tú vas delante, tú vas guiándome. Señor, no sé cómo hacer las cosas, pero guíame cómo hacerlas, como si fueran para ti. Y nos muestra eso. Y el cuarto es el poder de ¿quién? De Cristo, el poder de Dios, versículos 4 y 5. Y vamos a leerlo a una sola voz, al unísono. Versículos 4 y 5 del capítulo 2 de 1 de Corintios. Amén. Amén. Y dice así la palabra de Dios: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de ¿quién? De Dios. El poder de Dios. Y por eso nos dice, de igual manera, Hechos, que si el Señor envió a predicar, y va a decir: y recibiréis ¿qué? Poder. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, asegúrese que el Espíritu Santo que mora en usted sea el que lo guíe. Sea el que lo guíe. Sea que lo guíe. Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación los que están en Cristo Jesús, que son guiados ¿por qué? Por el Espíritu. El Espíritu Santo. Amén. Amén, mis hermanos. Señor. Esta mañana Sí, me entré a bañarme sí. y me dio esa alabanza de Amén. Palestina. Qué bueno. Entonces, cuando la empezamos la hermana que íbamos a cantar, Sí. dije: gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu me Estamos Unidos. unidos en lo que Dios quiere que le cantemos, le adoremos. Y sobre eso, y gracias, mi amado, nos dice que dejó que el Espíritu Santo actuara con poder a través de él. Y quería que la fe de las personas dependiera no de la fuerza, ¿sí?, de ellos mismos, sino del Espíritu Santo. Y no del convencimiento de una persona. Usted no convence, el que convence es el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? La persona muchas veces dice: ay, ya le voy a decir que sí, hasta voy a hacer la oración de fe para quitármela de encima. Y luego que usted la va a visitar, se esconde. Llega y los hijos: mi mamá no está, mi papá no está, mi hermanito no está. ¿Sí? Y por algún motivo usted, bueno, dígale que estoy orando, que le estamos invitando. Y de pronto usted sale y de pronto se acuerda de algo decir a esa persona y estaba ahí. ¡Ay! Mentira. Ha pasado, mis amados. Piadosa. Ha pasado. Diabólica. Ha pasado. Entonces, frente a eso, mis amados, el que convence y convierte es Dios. Amén. El Espíritu Santo. Amén. Quien confronta es Dios. Amén. ¿Sí? Humanamente el ser humano dice: es que hay que decir la verdad, aunque ¿qué? Aunque duela, no. Que duela. El Señor confronta para quebrantar el corazón, sentir vergüenza Sí. ante Dios y ante nosotros mismos. Sí, eso Y sí. yo hacía eso, y yo pensaba eso.
La aplicación frente a lo que el Señor hoy nos recuerda, que debemos presentar nuestra vida y nuestro mensaje, que es el de Cristo, con sencillez. Sí. Y el centro es Dios. Pero también mostrar debilidad. Ahora, esto no tampoco nos lleve a que nos sientan con lástima, ¿no? Ay, mi hermanita, no. Sino, diga al débil De vuelta soy. y que el Señor se perfeccione en nuestra debilidad y el poder de Dios. Por tanto, Pablo, para terminar, nos recuerda que este capítulo y que el verdadero mensaje del Evangelio no se trata de elocuencia, fluidez, ¿sí? Sí, cuando hablamos ahí de elocuencia, son personas que las palabras se dice, y con eso voy terminando, se dice que el presidente John F. Kennedy literalmente tiene un récord Guinness, como se llama, Guinness récord, de hablar más de 300 palabras, ¿sí? Por segundos o por minutos. Imagínense eso, hombre. ¿Ah? Pero eso no lo hace un hombre siendo un instrumento en las manos de Dios. Hay personas que son tremendas para persuadir, engañar, ¿sí? Pero no, aquí no se trata de eso. Se trata de Dios, del poder de Dios. La fe no depende de argumentos intelectuales, sino de la revelación del Espíritu Santo, quien nos permite comprender las verdaderas verdades escriturales y que nos lleva a entender en nuestra mente y vivir en obediencia a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar, mis amados. Señor Dios, tu palabra ha sido expuesta. Confírmala en los corazones. Recuerda al Espíritu Santo. De igual manera imploramos por los amigos que han de escuchar este mensaje. Señor, que ellos lleguen al arrepentimiento de ese Cristo que tomó el lugar en la cruz por ellos, pagando el precio por el pecado. Y por tanto, ¿qué les impide creer? Quita todo obstáculo, todo impedimento. Por tu gran nombre te lo ruego, oh Cristo. Y sea usted añadiendo a esta congregación que es tu iglesia, los que han de ser salvos. Y a los que somos de tu iglesia, ayúdanos a perseverar hasta que tú vengas o hasta que tú nos llames a tu presencia. Bendice a cada hermano, imparte sanidad, imparte, Señor, liberación, cual sea, y respuesta a las peticiones que ellos te hacen, para tu gloria, para tu honra. Amén. Amén y amén. Un abrazo, mis amados. Que Dios les continúe bendiciendo. Amén, papá.